Hola querido Tauro, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del Tarot After. Vamos a ver para ti, Tauro, todo absolutamente aquello que te depara el destino en estos días. También, así como observas, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti, Tauro. Me concentro ahora y vamos a ver todo absolutamente aquello que va a pasar a partir de ahora. Bien, siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado y ahora pues vamos a sacar, Tauro, las primeras energías. Empezamos con la primera carta por ti, el 8 de espadas. Número 8 a nivel espiritual, exactamente así como tú lo puedes observar, viene justamente a representar unas series de soluciones y también de respuestas que tú estás por descubrir o incluso por tener en el próximo futuro. Fue una etapa bastante, así como un poco difícil, me lo están diciendo con el 8 de espadas, pero para entender mucho mejor la esencia voy a sacarte dos cartas más, Tauro. Aquí tenemos como siguiente vibración el as de espadas y después muy fuerte tenemos aquí presente al 8 de bastos. Te lo dije, Tauro, te lo dije desde el principio en cuanto abrí esta lectura. Sentí que desde el punto de vista vibracional, energético, algo próximamente tenía que pasar. Y de hecho, aquí hay una importante confirmación muy clara a través con el 8 de bastos. En cuanto esta carta es vista como la carta de las nuevas energías y también de algo que empieza a desbloquearse de una manera así como casi muy así como sorprendente a por ti. Aquí tenemos el as de espadas. En el medio de estas dos cartas, a través del 8 de espadas, incluso con el 8 de bastos, hay esa carta que habla de claridad. Definitivamente aquí algo se aclarará en tu camino. Va a ser un periodo en cual tú empiezas a despejar tu propia mente. También desbloqueas muchas cosas a cual tú viviste en el 8 de espadas, porque, Tauro, yo estoy observando de que tal vez en el 8 de espadas, a mí las cartas del tarot me están diciendo de que muy probablemente a nivel personal es muy posible de que tú hayas vivido, incluso que hayas tenido cierta situación con alguna persona bastante problemática y con un ser que haya querido como un poco manipular en esencia la situación a su favor. Porque no sé cómo decirte, es como que tú callaste. Eso es lo que me están diciendo en este presente. Tú acumulaste muchas cosas. Callaste. Tuviste aunque sentimientos de culpa a cual no te permitían en absoluto poder ver las cosas a mayor claridad posible. Por eso es tan esencial lo que te voy a decir en este presente a nivel personal, porque visto que te sale el as de espadas, significa de que desde el punto de vista energético van a llegar a por ti, Tauro, tiempos a mayor velocidad posible y con la más profunda claridad. El as de espadas, que significa exactamente cuando se te abre una situación en el próximo futuro, con la carta de la justicia,
respectivamente, que esto significa de que tú sabrás exactamente cómo hacer, qué es lo que hay que hacer y que aquí definitivamente hay una importante liberación, ¿ok? El as de espadas dice, en cuanto a veces poder soltar ciertas cosas de nuestra vida o incluso de nuestra mente, tenemos que a veces entrar en algún conflicto, incluso pelear por nuestros derechos, pero aquí te veo yo, Tauro, con tu propia fuerza. Te veo como que estás implementando todo tu poder posible y estás yendo hacia un camino que viene a ser representado con mucha claridad a través de las de espadas, que en este caso representa de que logras a liberarte, vas a soltar y ya no le vas a permitir en absoluto a esa persona o incluso a esas situaciones o también circunstancias de tu vida a que continúen a ser, ¿ok? Como hayan hecho las cosas hasta este punto, ¿ok? Y después muy fuerte se abre a por ti el 8 de bastos, que en este caso es la carta que nos viene justamente a manifestar vibraciones completamente nuevas, desbloqueos, todo aquello que tú vas a empezar a entender a partir de ahora. El 8 de bastos es también vista como la carta de los viajes rápidos. En general es una carta que favorece muchísimo la comunicación y también de que a por ti, Tauro, la verdad te lo digo, estoy observando de que van a haber varias cosas y eso es muy bueno, que empiezan a ocurrir, a darse. Wow, no lo puedo creer. Te sale la carta del mago, la carta con número 1. Una persona completamente libre, independiente, autónoma, que sabe perfectamente bien todo aquello que tiene que hacer para su propio bien. Yo lo único que te puedo decir es que yo ahora mismo, Tauro, a partir de estos días, una vez de que aquí presente la carta del mago se haga presente a por ti, significa una revitalización total energética. A cuanto aquí se ve como que todo lo que haces y todo aquello que tú vas a implementar, lo vas a empezar a vivir con mayor interés y con mucha más pasión, porque esta carta nos habla también de tus intereses, de aquel lo que te apasiona. También, querido Tauro, en el 8 de bastos son dos vibraciones de que, por ejemplo, si tú estarías en este momento a la espera de alguna respuesta sobre el comienzo de algún proyecto o de alguna situación que te permite justamente entrar en esta nueva fase tan fuerte, tan increíble que se presenta con las cartas del tarot, tienes que saber de que no va a pasar mucho tiempo, tal vez estamos a días, en cuanto la manifestación del mago va a ser para que se abra tu mente, para que se te abra el corazón y para que gestiones todas estas situaciones con la más profunda sabiduría posible. El 5 de espadas como otra vibración y después tenemos aquí al 9 de espadas. Definitivamente, Tauro, voy a intentar con las cartas que me han permitido justamente a sacar del mazo del tarot, poder observar de que aquí la manifestación más poderosa es sobre a través las energías de las espadas, que en este caso las espadas significan algo a nivel mental sobre tus pensamientos, y es evidente de unas circunstancias que fueron a afectar muchísimo tal vez tu estado de ánimo, ¿ok?
Mira tú, Tauro, el 9 de espadas, que en este caso representa tus luchas, los temores, ¿ok? Aquí vemos una persona que finalmente se levanta y finalmente va a luchar contra todos estos temores o incluso tal vez estrés, dificultad en el 5 de espadas. Vemos aquí una persona que vence, ¿ok? Una persona que entiende perfectamente bien de que tiene que luchar para su paz, para su avance, para el progreso, para que las cosas, uno tiene que luchar, uno tiene que pelear para sus cosas, ¿ok? A mí me dicen las energías de las cartas del tarot de que lamentablemente tú fuiste durante un tiempo, Tauro, rodeado de ciertas personas muy así como egoístas. Estaban mirando solamente sobre sus intereses. En particular, muy probablemente puede incluso que nos dé las cartas del tarot una respuesta del género tipo a nivel personal, algo que estuviera bajo conexión con una persona, ¿ok? Que tú ahora estás en esta fase con esta persona a través de las de espadas. En cuanto cuando entra y manifiesta en su verdadero rol el as de espadas, ya de directo tenemos aquí una confirmación muy clara de que las cosas están por solucionarse, veo así como que tú vas a tener una gran resolución y en esto vas a lograr de seguro resolver en esencia, como bien indica el as de espadas. Vamos a ver ahora, Tauro, a través del oráculo de la reina de la luna, que nos va a permitir observar más cosas sobre ti, sobre todo absolutamente aquello que está por ocurrir próximamente, ¿ok? Vamos a ver ahora. Tauro, ¿ok? El oráculo de la reina de la luna. Lo que nos quieran dar, ¿ok? Es importante para que entendamos todo absolutamente aquello que nos pueden entregar. Aquí nos entrega la carta con número 9 y aquí hay una ascensión que en este caso representa el crecimiento, el desarrollo, momento muy favorable en cual tú vas a empezar, Tauro, a ver algo a mayor claridad posible, ¿ok? Es tu gran momento para tener el ascenso, para crecer, para desarrollarte, para poner en práctica todo lo que tú pudiste aprender hasta este punto en tu camino. Y es un buen momento para observar las cosas, ¿ok? Porque ciertas cosas ya con la energía de este oráculo me están diciendo de que se van a poner frente a ti, ¿ok? Tú solamente lo que vas a tener que hacer es verlas, porque ahora tus ojos se abren. Y aquí hay la carta con número 21, que se le llama resilience, que en este caso representa a una persona que tiene así como cargada un inmenso bagaje de sus cosas. Eso representa todos sus acúmulos. En esto lo que podemos observar que carga tiene ahí todos sus acúmulos, todos sus conocimientos. Y en este momento esta persona está yéndose, ¿ok? Está como haciendo el transferimiento, se está cambiando de lugar. Ahora, lo que a través de este oráculo quiere que tú lo sepas en este momento, Tauro, es que sí, es muy bueno para que hagas este cambio que tú lo estás entendiendo y que lo estás intentando hacer en este momento. Todo sirve para tu ascenso, para tu progreso. Y otra cosa que se me está transmitiendo en este presente es que
te espera de seguro, que te espera algo mucho mejor y que no tienes en absoluto motivos para mirar a tus espaldas, porque realmente aquello que tú sueltas y aquello que tú estás dejando fue un momento que para algunos de ustedes pudo haber incluso, haya podido durar incluso por años, ¿ok? Es el momento en cual tú empiezas a verlo todo desde otra perspectiva, lo ves con mayor claridad posible y ya después te vas metiendo directo a la gran acción. Voy a sacar del tarot Osho Zen aquí un mensaje que sirve para un consejo por ti, Tauro. El consejo sale con la carta con número 16, que en este caso es vista como la carta de la torre. Viene muy fuerte, concentrada a través de esta vibración poderosa de la torre, exactamente así como tú las puedes observar. La torre representa nuestra estructura, puede representar nuestro cuerpo. En este caso representa todo absolutamente aquello que tú lograste a conocer, todo absolutamente aquello que tú lograste vivir y que ahora mismo próximamente eso ya no sirve. Tauro se encuentra en una reconstrucción total. Estás reconstruyendo, pero con una base completamente diferente. No te preocupes porque todo está en manos de Dios. Dios está teniendo un importante intervento y Dios purifica, transforma y Dios fortalece tu interior y Dios te va a hacer también, Tauro, para que vayas a tomar las mejores decisiones posibles. O sea que lo que aquí sale con la carta de la torre significa de que todo lo que pasa es para que tú realmente encuentres un camino mejor, para que vayas a tener una mejor vida. Querido Tauro, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta si quieres. Dime, querido Tauro, ¿qué te ha parecido? ¿Has resonado o no con esos mensajes? También te invito a suscribirte. Si aún no lo has hecho, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Un fuerte abrazo, un gran beso y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, Tauro.